otro día en la videoconferencia, lo que voy a hacer ahora va a ser dejar grabada la explicación de la unificación alemana para que la podéis consultar en cualquier momento. Lo tenéis ya en los apuntes, pero bueno, esto también os puede ayudar. ¿Vale? ¿Qué era el otro día lo que decíamos? Decíamos que antes de la unificación, ¿qué sucedía en Alemania? Sucedía que Alemania era un batiburrillo de pequeños estados, ¿de acuerdo? Hasta 300, eh, casi independientes. Algunos, si os dais cuenta, prácticamente eran solo ciudades, ¿vale? Y en los que se aceptaba una cierta autoridad de un emperador, ¿vale? Pero un emperador que apenas tenía poder, era básicamente nominal, solo era de nombre, ¿vale? Y lo que sucedía era que cada estado al fin y al cabo era pues eso, prácticamente independiente. Pero en el siglo XIX ya va a empezar a surgir esa idea de nacionalismo alemán, de pertenencia a algo común, de que en verdad todos son alemanes. Y como todos son alemanes, deben estar todos bajo un mismo estado. Bien, y entonces esta división en tantos estados pequeños no podía seguir así, pues al fin y al cabo hablaban alemán, todos eran cristianos, una historia común con el Sacro Imperio Romano Germánico, etcétera, etcétera, a intentar unos ciertos pasos hacia la unificación. El primer paso va a ser un acercamiento hacia una unificación económica mediante la creación del Zollverein. El Zollverein es básicamente una unión aduanera, ¿de acuerdo? Una especie de unión europea, ¿vale? Que entre los diferentes estados alemanes, entre todos esos estados pequeños, pues se podían enviar mercancías libremente, ¿vale? Y también un intento posterior de unificación política. ¿Por qué? Porque el Sacro Imperio Romano Germánico se había disuelto tras las guerras napoleónicas y se va a crear un sucesor, ¿vale? Que se va a conocer como la Confederación Germánica. La Confederación Germánica es básicamente esto que veis aquí rodeado por una línea violeta, ¿vale? Una confederación en la que se intentan tomar algunas decisiones comunes, ¿vale? Pero en el que todos los estados son totalmente independientes. Pero ¿qué vemos ya en ella? ¿Qué vemos ya en esa confederación germánica? Vemos lo siguiente, vemos dos grandes países sobre todo. Vemos por un lado a Prusia y vemos por otro lado a Austria, ¿vale? Austria incluso tenía parte de su territorio fuera de esa confederación germánica, ¿de acuerdo? Porque aquí había lo que decíamos al principio, húngaros, checos, polacos, un montón de nacionalidades. Así que uno de los dos estaba claro que debía ser el que llevase a cabo la unificación. Principales estados de origen alemán, con gente que se consideraba alemana. Bien. Pero sin duda el que va a llevar a cabo todo va a ser Prusia. Bien. Al igual que Piamonte, Prusia era también un reino. Bien. Y un reino necesita evidentemente un rey. Igual que en Piamonte teníamos a Víctor Manuel II, en Prusia vamos a tener a este señor, a Guillermo I, al Kaiser Guillermo I. Bien. Y al igual que en Piamonte, Víctor Manuel II tenía a Camilo Benso, al conde de Cavour, Guillermo I va a tener su propio primer ministro, que en Alemania se llama canciller. En este caso va a ser Otto von Bismarck. Bien, estos dos señores con
cara de buenos amigos, van a ser los encargados de llevar a cabo la unificación alemana. ¿Qué va a suceder? Pues que Bismarck lo primero que va a hacer va a ser crear un ejército realmente potente. ¿Por qué? Porque él ya sabía que la unificación se iba a realizar, tal y como él mismo dijo, a sangre y a hierro. Entonces, creó un ejército muy bien entrenado, muy bien armado, con unos oficiales excelentes, muy bien preparados, y a partir de ello ya supo que podía empezar la unificación alemana. Como hemos dicho, los dos principales estados que podían llevar a cabo esa unificación eran Prusia o Austria. ¿Qué pasa? Pasaba lo siguiente. Pasaba que Prusia no podía ir directamente a por Austria, no podía ir a declararle directamente una guerra a un país tan grande, y más cuando probablemente hubiese intervención de británicos o de rusos, como había pasado ya en una anterior guerra que tuvo con Dinamarca. Y fue precisamente esa anterior guerra con Dinamarca la que va a utilizar Bismarck como pretexto para empezar a llevar a cabo sus planes. Esa guerra con Dinamarca fue a cuento de dos ducados que están aquí en el sur de Dinamarca, que estaban habitados y están sobre todo por gente de nacionalidad alemana. Es más, a día de hoy siguen perteneciendo a Alemania. Eh, le ofreció una alianza a Austria para ir los dos en contra de Dinamarca. ¿Qué va a pasar? Austria lo acepta porque piensa que Prusia no se atreve a llevar a cabo la unificación y piensa que puede ser una buena oportunidad para demostrar que Austria sí puede ser quien lleve a cabo esa unificación. Pues bien, tanto Prusia como Austria declaran la guerra a Dinamarca, es decir, estos dos van contra Dinamarca. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que finalmente le arrebatan esos dos ducados. Bien, una vez que sucede eso, se reparten los ducados para evitar, en principio, cualquier tipo de suspicacia. Lo que ofrece Bismarck es lo siguiente: dice, bueno, pues partimos los ducados, yo me quedo uno y tú te quedas otro. Bien, ¿qué va a suceder? Que esto Bismarck lo va a aprovechar. ¿Cómo? Pues diciendo que Austria no está cumpliendo los tratados acordados y demás, temas de administrativos y tal, básicamente para provocar que Austria le declare la guerra a Prusia. Bien, Austria también lo busca porque al fin y al cabo quiere demostrar que es la potencia dominante, que sigue siendo el Estado alemán con gente alemana más fuerte, y Prusia necesita quitarse de en medio a Austria para llevar a cabo esa unificación. Bien, en esa guerra va a suceder lo siguiente: el resto de países que había al norte de Alemania se van a unir a Prusia, ¿vale? Van a ir a la guerra junto a Prusia. Y los del sur se van a liar con Austria. Bien, cada uno por un lado. Y va a estallar la guerra. ¿Qué va a pasar? Que el ejército prusiano, que está mucho mejor entrenado, mucho mejor organizado que el austríaco al final era una amalgama también de nacionalidades, se mezclaban muchas nacionalidades, en algunos casos
no se enteraban de las órdenes. Es más, hay una anécdota de una guerra que habían tenido con los turcos antiguamente, el imperio austriaco, anterior a todo esto, en el que se atacaron a sí mismos. Dos regimientos del imperio austriaco, unos eran húngaros y otros eran austriacos, de la propia Austria me parece, se atacaron porque se confundieron al no entenderse. Es decir, era una banda de amigos. Y entonces va a estallar esta guerra, uno apoyado por esta serie de países aquí al norte, y Austria por estos aquí al sur. Pero va a ganar Prusia. Prusia va a ganar en apenas 7 semanas. Va a ser muy rápido. ¿Eso a qué va a favorecer? Pues que finalmente quede como único estado que puede llevar a cabo la unificación. ¿Quién? Pues Prusia. Prusia es el único que puede llevarlo a cabo. Y todos estos países aquí al norte directamente se le van a unir, ya van a pasar a formar un único país, ¿vale? Con Prusia. Todos esos que habían ido con él junto a Prusia a la guerra contra Austria, se les van a unir en una en un solo país, en un solo estado. Bien, que va a ser este. La Confederación Alemana del Norte. Ya se va dando lugar, se va dando forma a esta unificación alemana. Y en el sur quedan esos que habían estado junto a Austria en la guerra. Junto a estos países, que todavía tienen ciertas reticencias a unirse a Prusia, Bismarck va a llegar a un acuerdo con ellos, y es el siguiente, y es que en caso de que un tercer país ataque a Prusia, estos países de aquí, del sur, están obligados o deben ayudar a Prusia en esa guerra. Es decir, si por ejemplo Rusia atacase a Prusia, estos deberían ayudarla. Entonces lo que tiene que hacer Bismarck es conseguir que otro país ataque a la Confederación Alemana del Norte. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues bien, tenía varias opciones, pero se descartaron todas. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría ya había sido atacada previamente. Los rusos, demasiado poderosos. Igual pasaba con los británicos. Los únicos que quedaban, que además despertaban mucho odio entre el resto de países alemanes, es decir, entre todos estos que debían ser quien apoyase a la Confederación Alemana del Norte en caso de que un tercer país los atacase, es quien despertaba suficiente odio y demás, era Francia. Francia iba a ser quien pagase el pato. ¿Cómo lo iba a conseguir? Pues iba a ser de la siguiente manera. Aparecen entonces diversos candidatos para, para ocupar el trono español. Eh, pues el primero en el que se piensa es en el portugués, para una especie de unión ibérica y demás, que además contaba con cierto apoyo entre el resto de países europeos, pero lo va a rechazar. Los siguientes candidatos iban a ser, por un lado, Antonio de Orleans, que era cuñado de Isabel, pero que no contaba con mucho apoyo entre la clase política española, porque al fin y al cabo era cuñado de la reina que acababan de echar y no era plan, pero tenía el apoyo de Francia. Y por otro lado, uno que sí veía muy bien, sobre todo el general Prim, que era quien básicamente movía todos los hilos en España en ese momento, que era Leopoldo de Hohenzollern. Sí, un apellido muy fácil de pronunciar.
y que era hijo de Guillermo I de Prusia, y que por tanto contaba con mucho apoyo entre los prusianos. Sin embargo, evidentemente Francia lo veía con muy malos ojos. ¿Por qué? Porque Francia veía que podía tener, por un lado, a Guillermo I gobernando, que era prácticamente su enemigo, y por el sur, aquí no aparece España, pero como si estuviese, a otro, a su hijo Leopoldo. Eso hizo que Francia se opusiera frontalmente a esto. Y bien, una vez visto esto, ¿cómo lo va a aprovechar Bismarck? Pues entre esas reuniones diplomáticas que tuvieron unos y otros, se envía un telegrama para informar al gobierno de qué había sucedido en esas reuniones, y Bismarck lo manipula para publicarlo de tal forma que parezca que Francia ha exigido a Prusia que retiren a Leopoldo, la candidatura de Leopoldo, y que Guillermo I básicamente lo que ha hecho ha sido humillar al gobierno francés. Cuando esto sucede, cuando estas noticias llegan a París, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente la cosa se exalta y en poco tiempo se declara la guerra a la Confederación Alemana del Norte. Ya está. Así que Francia declara la guerra a la Confederación Alemana del Norte, y a ella se le unen todos estos de aquí abajo. Francia va a ser humillada en esa guerra. Francia va a ser derrotada rápidamente. Incluso las tropas prusianas llegan a París. Llegan a conquistar París. Lo rodean y lo sitian. Y mientras lo están asediando, en ese momento, ¿qué va a suceder? Fuera de París está el Palacio de Versalles, que había sido siempre como un gran símbolo para Francia, este palacio. Bien, como digo, se proclama a Guillermo I, que está aquí, como emperador de Alemania. ¿Veis? Aquí están todos los grandes líderes alemanes proclamándolo a Guillermo I como emperador de Alemania. Así que Alemania finalmente queda unificada como un imperio, ¿vale? Es decir, ya Alemania deja de ser un conglomerado de múltiples estados diferentes y pasa a ser un único imperio. Su unificación acaba en 1871, que es el mismo año en el que acaba la unificación italiana.